Muchas bendiciones, que el Señor les guarde, les use, les siga llevando en este propósito tan especial como es buscar la presencia de Dios en estos momentos cruciales para la humanidad, porque son momentos cruciales los que estamos viviendo, momentos muy especiales donde tenemos que definirnos como hijos de Dios, tenemos que definir nuestros principios, tenemos que defender nuestros valores, y de la única manera que los vamos a defender es conociendo a este Dios tan maravilloso que la iglesia tiene, y es el Señor Jesucristo. Hay un hermoso texto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, tarde, noche. Primera de Reyes, capítulo número 8, verso 28, que dice: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo, a su plegaria, oh Señor Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Quiero titular esta disertación en esta mañana, y es el clamor que detiene a Dios. El clamor que detiene a Dios. Muchas veces hemos escuchado hablar de la palabra clamor. Hemos escuchado desde la persona más sencilla de nuestras congregaciones hasta el más elocuente de los predicadores hablar del clamor. Y usamos mucho un texto que está en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe una cosa, mis amados hermanos? Hace días, por la gracia de Dios, aquí en el distrito número 5 de la IPUC, en Colombia, tenemos un grupo muy maravilloso de intercesoras distritales conformados solamente por esposas de pastores, y tenemos alrededor de unas 98 esposas de pastores, que precisamente en este momento de 4 a 5 de la mañana tenemos nuestra hora de intercesión. Y en el día de ayer me correspondió enviar mi devocional, que siempre lo hacemos, de 15, 20 minutos, y compartía con ellas, con las hermanas de intercesión distrital del Distrito 5 en Colombia, compartía con ellas algo del clamor, porque hace días viene rondando en mi corazón, rondando en mi mente, este hermoso texto de Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí. Y eso me ha inquietado a buscar el significado de la palabra clamor. ¿Qué significa clamor? Bueno, clamor viene del vocablo shahak, que significa llamar, gritar, levantar la voz, sacar lo que tienes adentro, desahogarte, traer voz en cuello. Eso es lo que significa la palabra clamar. Y encontramos más de 55 veces este término. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y en toda la Biblia encontramos más de 88 casos o ejemplos bíblicos de la palabra clamor, de personas que clamaron. Además de esta interpretación, de ese significado hebreo, también está el otro término sahak, que significa llamar, gritar. Imagínense. O sea que cuando nosotros leemos Jeremías capítulo 33, verso 3, Jeremías era un profeta de Dios que estaba acostumbrado muchas veces a que Dios le hablara. Se le llama en la Biblia el profeta llorón, porque cuando venía la profecía sobre él para declarar al pueblo, era una persona muy emotiva, y todo lo que él decía de parte de Dios siempre lo llevaba a llorar de una manera abundante. Jeremías estaba en esos momentos, Jeremías estaba encarcelado. ¿Cuál sería la situación de Jeremías en ese momento? ¿Cómo se sentiría Jeremías?
que cuando de pronto nadie podía hacer nada por él, viene la palabra de Dios sobre él diciéndole, clama a mí, que yo te voy a responder. Clama a mí, es decir, levanta tu voz, levanta tu gemir, levanta esto que tienes adentro, exprésalo. Clama que yo te voy a responder. La Biblia registra de muchos clamores que detuvieron al Señor, que llamaron la atención del Señor. Uno de ellos está registrado en el libro de Primera de Samuel, cuando Ana, siendo una mujer estéril, siendo una mujer que llevaba dentro de sí un dolor por no poder ser madre, ese dolor la lleva a la presencia de Dios, a gemir, pero tal vez Ana ni siquiera abría su boca, porque lo dice la Biblia, solamente movía sus labios, y eso la llevó a que el sacerdote Elí la tuviera por una mujer ebria. Pero ¿cómo sería el dolor de Ana? ¿Qué sentiría Ana como mujer, como esposa, aunque tenía un esposo que la amaba más que si tuviese 10 hijos, que siempre apartaba algo especial para ella? Pero eso no era suficiente porque Ana tenía un dolor interno. Era para una mujer hebrea, para una mujer oriental, el no tener hijos significaba una desgracia y significaba que Dios se había olvidado de ella. Para la mujer oriental era sumamente importante tener hijos. Y eso, el no tener hijos, la llevó a Ana a gemir, a clamar, a buscar, a llevar su dolor hasta obtener una respuesta de parte de Dios. Y no le importó, porque a Ana no le importó que el sacerdote la tuviese por ebria, la tuviese por una mujer indigna de estar en el altar. Y si seguimos avanzando un poco más en la palabra, encontraremos a una mujer, la Sunamita, cuando Eliseo pasaba por su casa. Esto lo encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, y empiezas a leer una historia fascinante de la Biblia, cuando encuentras a una mujer muy hospitalaria, muy amable, que también tenía un esposo que la amaba, pero esa hospitalidad llevó al siervo del Señor conceder el deseo de su corazón, y era el de ser madre. Y ese niño muere, su ilusión se muere. Y es sorprendente ver cómo ella, y le recomiendo que se lea muy detalladamente este capítulo, porque es un capítulo que te enseña cosas maravillosas. Y llama la atención cómo ella, al tener a su hijo muerto, no sale en su desespero a buscar terceras personas, sino que ella, después de que le enteran de que su hijo ha muerto, va y lo deja sobre la cama del siervo del Señor. Siempre me ha llamado la atención eso. Ella no lo lleva a su cuarto. Ella ni siquiera lo pone en la sala de su casa. Ella lleva su problema y lo deposita en el cuarto, en la cama del siervo del Señor. Es decir, llevo mi problema al lugar donde sé que voy a obtener una respuesta. Y ella se va en busca de Eliseo. Y mire que Eliseo manda a su criado para que ayude a solucionar el problema de la tsunamita, y ella dice, no, no es suficiente, yo quiero que tú vayas. Y cuando usted sigue leyendo ese hermoso capítulo, se encontrará que cuando ella ve al siervo, el siervo inmediatamente identifica que ella trae una angustia. Y ella se arroja a sus pies, significando esto, yo de aquí no me devuelvo si tú no vas conmigo. Hay momentos en que en ese clamor tenemos que saber a dónde vamos.
efectivamente ella lleva el siervo de Jehová, lo lleva a su casa y Dios le devuelve la vida al muchacho. Y seguimos avanzando y te encuentras clamores que detuvieron al Señor, que llamaron la atención de Dios. Y uno de ellos fue la mujer del flujo de sangre. Era una mujer de una salud debilitada. Era una mujer que estaba perdiendo vida hacía 38 años. Había gastado tal vez donde cualquier médico que le dijera, pero ella escuchó que por su ciudad estaba pasando el dueño de la vida. Estaba pasando Jesús. Y ella empieza a abrirse el camino en medio de la multitud. Y la multitud dice, es muy explícito el texto cuando dice que la multitud apretaban al Señor, eran demasiados. Jesús era todo un personaje. Donde llegaba Jesús se sacudía la ciudad. Pero ella se abre campo en medio de ellos y logra tocar el manto del Señor. Y Él expresa, porque nuestro Dios es un Dios tan sutil, es un Dios que se deja mover de una manera tan especial, que Él dice, alguien me ha tocado, y uno de sus discípulos dicen, ¿cómo dices tú que alguien te ha tocado, Señor, si es que la multitud está encima de ti? Y Él como Dios omnipotente, que todo los puede, como este Dios omnisciente que todo lo sabe, dice, sí, es que alguien me ha tocado porque virtud o poder ha salido de mí. Es decir, ese gemir de ella, ese dolor de ella, ese clamor de ella, lleva a acercarse de una manera tan especial que logra llamar la atención del maestro. Y cuando ella logra tocar el borde de su manto, en medio de su gemir, en medio de su dolor, cuando él expresa, alguien me ha tocado, era una mujer inmunda, porque así lo decía la ley. Era una mujer de un aspecto que daba miedo, porque tal vez estaba en los meros huesos, ya su carne estaba pegada a sus huesos. Era 38 años de una hemorragia, de estar perdiendo la vida. Y estamos hablando de un tiempo donde no había avances en la ciencia. Todo el que la veía tal vez se burlaba diciendo, es la inmunda. Es la mujer del flujo de sangre. Aleluya. Pero cuando ella logra acercarse en medio de su clamor, mira cómo su fuente se va cerrando y se cierra. Cuando el Señor expresa, poder ha salido de mí. Y sigues avanzando en los evangelios y encuentras a un ciego llamado Bartimeo. Nadie vivía en las tinieblas en las cuales vivía este hombre. Era ciego de nacimiento. Nunca había visto el sol. No sabía de qué color eran los árboles. Nunca había visto los pájaros volar. Es decir, todo a su alrededor era tinieblas. Nadie más sabía el dolor sino él mismo. Pero él escuchó que Jesús pasaba por su ciudad. No podía caminar porque tal vez tropezaba, tal vez usaba un palito como bastón, una rama para guiarse. Pero lo único que a él en medio de su dolor, aleluya al Señor, usa el término shahak, el término gritar, el término clamor, y expresa Jesús.
Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Hay momentos en la vida que tenemos una petición, que tenemos una necesidad, que tenemos una dificultad, que no podemos actuar como actuó Ana. Un gemir interno, un dolor interno. O no podremos de pronto reaccionar como reaccionó la tsunamita, con una calma, pero con una certeza de que su clamor sería escuchado. Habrá momentos en que tendremos que actuar como actuó Bartimeo, a los gritos. Porque hay momentos en que el clamor sale de lo más profundo del corazón. Y sabes que cuando Bartimeo empieza a levantar su voz, a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Eso hizo que Jesús se detuviera y le devolviera la vista. Este mismo grito, este mismo clamor lo escuchamos en los leprosos. Oh Señor, si quieres, si lo deseas, puedes sanarme. Hay momentos del clamor donde lo único que dejamos en su presencia es nuestra voluntad. Si quieres. Y sabes que cuando tenemos una actitud de esas, podemos llegar a detener la mano de Dios o podemos llegar a llamar la atención de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya al Señor la gloria. ¿Sabe qué clamar? La expresión clamar es algo tan sublime. Mire, clamar me conecta con Dios. El clamor me conecta con Dios. El clamor me acerca a sus promesas. El clamor me da libertad. El clamor me eleva a lo más sublime. El clamor me restaura. El clamor me hace grande. El clamor me perdona. El clamor hace que sea escuchado, escuchada. El clamor clarifica nuestros pensamientos. El clamor santifica nuestra alma. El clamor hace que me sienta tan pequeño, pero a la vez tan grande. El clamor me enseña. El clamor me hace que me siente a sus pies. El clamor me hace llegar a tocar su manto. El clamor me hace besar sus manos. El clamor me hace sentir sus caricias. El clamor toca mi conciencia. El clamor me ayuda a caminar. El clamor toca y toma mis manos, guía mis pies, corrige mis pasos. El clamor, miren, en el clamor hay respuestas, pero también hay silencios entendibles. En el clamor se habla a la conciencia, son sanadas las enfermedades físicas, pero en el clamor también hay sanidad espiritual. El clamor renueva mi adoración y mi alabanza a Dios. En el clamor se entienden los propósitos. En el clamor conocemos su voluntad. En el clamor se reconocen sus caminos. En el clamor aumenta nuestra fe. El clamor hace que tengamos una dependencia absoluta de Dios. En el clamor hay sabiduría. En el clamor aumenta la inteligencia. El clamor acepta sus designios. El clamor nos lleva a ser conscientes de la divinidad. El clamor, en el clamor hay misión, hay misión. En el clamor hay renovación espiritual. En el clamor hay corrección, hay instrucción. A través del clamor se obtienen los dones, los talentos.
En el clamor hay disposición, hay milagros, hay prodigios. En el clamor, en medio del desierto, encontramos oasis. En el clamor bebemos agua de la roca. En el clamor hay llenura del Espíritu Santo. En el clamor vamos hasta la cruz. En el clamor nos lleva a la resurrección. En el clamor hay esperanza. En el clamor hay calma en medio de la adversidad. El clamor nos lleva al perdón, al reconocimiento, al arrepentimiento. El clamor nos demuestra la debilidad, pero también las fortalezas. El clamor aumenta nuestro vigor. El clamor renueva las fuerzas como la del búfalo. Y sabes que lo más grande del clamor, en ese acercamiento que tenemos a Dios, tenemos esperanza en su venida. Ese clamor nos lleva a ser conscientes de que todo esto pasará. Toda adversidad pasará. La Biblia, en todos los textos bíblicos, dice: este pobre clamó y le oyó, le atendió Jehová y fue librado de todas sus angustias. Se necesita que se levante un pueblo allá en África, donde me están escuchando, allá en Europa en este momento, ya al mediodía, allá en el Canadá, en Estados Unidos, donde estamos conectados en este momento. Se necesita que se levanten hombres y mujeres con una conciencia de un clamor genuino a Dios. En la antigüedad fueron detenidos el sol y la luna al clamor. En la antigüedad fue abierto un mar al clamor de un hombre. Aleluya al Señor Jesús. Aleluya al Señor Jesús. En la antigüedad al clamor aumentó el aceite y no faltó la harina jamás. Al clamor en la antigüedad fluyó agua de la roca, cayó maná del cielo al clamor. Al clamor de un pueblo, los ojos de un siervo fueron abiertos para decirle que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Al clamor. Y si pudiéramos hablar, tiempo nos faltaría. Pero la palabra que fue dicha a Jeremías: clama a mí porque yo te voy a responder y yo mismo te voy a enseñar cosas grandes. Cosas grandes que tú ni siquiera te imaginas. Yo no sé qué circunstancias estamos pasando, porque las estoy pasando personal. Pero cada circunstancia no tiene por qué llevarme a bajar mi brazo. No, al contrario, cada situación, cada adversidad debe de convertirse en esa motivación, en ese trampolín que me acerque más a Dios para clamar. ¿Sabes por qué? Porque Él me va a responder y en esa respuesta me va a enseñar y te va a enseñar cosas grandes que ni siquiera conoces. Hace días viene rondando esa palabra: clamor, 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 clamor. Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de los siglos. Iglesia amada, clamemos a nuestro Dios. No bajes tus brazos, no puedo bajar los míos. Hay una generación atrás nuestra mirando ese legado que estamos dejando, esa huella que estamos dejando.
Y si nosotros, los de esta generación, los que nos ha tocado vivir la pandemia, la situación adversa, la crisis económica, las plataformas de anticristo que se están levantando, todo ese orden mundial que viene caminando, esta es la generación que nos tocó vivir todo esto, mirarlo, observarlo, ser testigos. Dígalo, hermana Diana, dígalo. Aleluya al Oh, Señor santo. Jesucristo. Si nosotros somos esa generación que nos ha tocado este gran desafío, no fuimos la generación que atravesó el Mar Rojo. No somos la generación que bebió agua de la roca ni comió maná del cielo. Oh. No somos la generación que destruyó pueblos, ciudades en conquista. No fuimos esa generación. No fuimos la generación que vio al Dios hecho carne, Jesús. No fuimos esa generación. No fuimos la generación de Bartimeo, ni de los leprosos, ni de la mujer del flujo de sangre. No fuimos la generación de allá, del aposento alto en el derramamiento del Espíritu Santo. No fuimos esa generación. No fuimos la generación de los grandes avivamientos en Estados Unidos, de la calle Azusa, en los años 1920 y algo. No fuimos esa generación. Aleluya. No fuimos esa generación. Ah. Oh, pero sí somos la generación que le ha tocado vivir los últimos días de la gracia. Somos esa generación que está viviendo los últimos momentos de la gracia. Y si esto te parece a ti una frase de cajón, yo te invito para que te sientes a leer la palabra, enciendas un momento la televisión y miras cómo hay un mundo conmocionado, un mundo al revés. Un mundo que a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Un mundo que se complace en el pecado, un mundo que le ha dado rienda suelta a toda abominación y pecado. Y si eso no es motivo suficiente para pararte y sentirte orgulloso de lo que Dios puede hacer contigo, de lo que Dios puede hacer a través de tus rodillas, de tus manos, de tus labios, de tu corazón, de tu pensamiento, yo te invito en este momento para que le digas al Señor, usa mi vida en estos últimos tiempos. Su venida está más cerca que nunca. Oh, santo. Está más cerca que nunca. Yo no sé si a usted le pase lo que a mí me pasa. Pero yo salgo a la calle, voy conduciendo cualquier cosa. Y Dios a veces me permite ver y sentir y percibir que ya no cabemos aquí. Que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, esto seremos transformados y le vamos a recibir en el aire. Por eso, amados hermanos, mi deseo en este momento es abrazarlos a través de un clamor, abrazarlos a través de la fe y que podamos entender que llegó el momento que en muchas generaciones obtuvieron victorias de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a lo que estaban viviendo. Ya no estamos en el tiempo de David, ni en el tiempo de Gedeón. No, ya no estamos en ese tiempo. Ellos vivieron su momento, su tiempo y aplicaron algo que sí podemos aplicar en este tiempo. Clama a mí. No clames a tu situación, no llores sobre tu situación, no llores sobre tu enfermedad, no llores sobre tu adversidad. Eso no te va a responder. Clama a mí, o sea, clama a Dios, que Él sí nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que ni siquiera conocemos. Los antiguos conocieron cosas grandes
porque clamaron y Él les respondió. Y en este tiempo tan difícil para la humanidad, todavía hay rodillas dobladas y corazones dispuestos a que sean mostradas cosas grandes que ni la misma humanidad conoce. Bien. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Les agradezco de todo corazón la atención, la oportunidad, Pastor Andrés Aldarriaga. Muchas gracias. Fue para mí una bendición haberme podido dirigir a ustedes. Y tal vez no nos conocemos, pero en espíritu sí. Así Porque es. tenemos un mismo Señor, una misma fe y un Dígalo. Dios me les bendiga, amados hermanos. Amén, gloria al Señor Jesucristo, poderosa palabra, el clamor que detiene a Dios.